Esta mañana el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, dice así: Era invierno y en Jerusalén se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Jesús andaba en el templo, por el pórtico de Salomón. Entonces los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho, y ustedes no creen, pero las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Si ustedes no creen, es porque no son de mis ovejas. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni las arrebatarán de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra de Dios. ¿Hasta cuándo vas a perturbarnos el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Saben que la traducción del griego más cercana es esta que se ha puesto, pero le está diciendo, estos judíos le dicen a Jesús, por cuanto, si la traducimos directamente del griego, le estarían diciendo esto: ¿por cuánto tiempo más nos molestarás la vida? ¿Y por qué le hacen esa pregunta, hermanos y hermanas? ¿Qué está pasando en el momento en que Jesucristo está en el templo? Empieza la lectura diciendo que es invierno y se estaba celebrando la fiesta de la dedicación. Y Jesús está en el templo. ¿Cuál fiesta de la dedicación? ¿Qué es la fiesta de la dedicación? Antes de que nosotros empecemos a leer esta porción de la palabra de Dios, es importante notar y ver qué es lo que está pasando en el contexto histórico. ¿Qué es lo que ha pasado antes de que Jesús y estos judíos se acerquen y le digan: ¿por cuánto tiempo más nos molestarás la vida? Se está celebrando la fiesta de la dedicación. Y es importante notar, hermanos y hermanas, que por alguna razón Jesucristo está en ese momento. Los judíos quieren escuchar de la voz de Jesucristo algo que en alguna manera sería la culminación de lo que han estado esperando desde la fiesta de la dedicación primera. ¿A ustedes les ha pasado que cuando llegan a la casa y su familiar o alguien está viendo una película, pero ya va a la mitad, es bien difícil agarrarle el hilo, es difícil continuar con la historia? O más aún, si llegan al final de la película, pues no pueden saborear o saber qué es lo que está pasando. Pues en esta lectura es lo que, si no sabemos lo que está pasando o la razón por la cual los judíos le hacen esta pregunta, no podemos de alguna manera entender la razón por la cual le preguntan. Jesucristo está en el templo y se celebra esta fiesta de la dedicación. Y como les digo, es muy importante saber qué quiere decir o qué se celebra en la fiesta de la dedicación. 168 años antes de Cristo, la ciudad de Jerusalén fue invadida o conquistada por los sirios. Y un hombre muy famoso, este gobernador Antíoco Epífanes, que está en los libros de historia y es muy, muy importante. Este gobernador no solamente invadió la ciudad, pero también invadió el templo, donde Jesús y estos judíos le están preguntando. Este gobernador
Antíoco Epífanes invadió la ciudad, la saqueó, pero también saqueó el templo. ¿Y saben lo que hizo cuando llegó al templo? Él sabía que ahí se presentaban sacrificios para el único Dios vivo. Pues Antíoco Epífanes, cuando conquista a este pueblo, manda sacar todas las cosas del templo. Y él sabe cuál es el animal más despreciado, se pudiera usar la palabra, de los judíos. ¿Ustedes saben? Los puercos, los cerdos. Pues este gobernador que vino y hizo destrozos en la ciudad de Jerusalén y del pueblo de Israel, mató puercos y los metió adentro del templo y derramó la sangre en el altar con la intención de mostrar el poder que él tenía. Entonces, esto es lo que pasó en ese tiempo. Pasaron 3 años y surge un liberador. Este liberador se llama, ¿recuerdan el nombre? Hijo de Matatías, Judas Macabeo. Algunos les es familiar esta frase. Judas Macabeo se levanta con sus hermanos y empieza la insurrección en contra de este gobernador. Lo logra sacar del templo, logra retomar el templo, y lo que hace al retomar el templo es limpiar todo lo que hizo este hombre, y a partir de ese día vuelve a encender el aceite, vuelve a prender las velas, y a partir de ese día, para celebrar el día de que el templo ha sido limpiado, en ese momento Judas Macabeo y todo el pueblo de Israel deciden celebrar la fiesta de la dedicación. Entonces vemos la lectura el día de hoy, y era invierno y se celebraba la fiesta de la dedicación. Y los judíos se acercan a Jesucristo y le dicen: ¿hasta cuándo? En otras palabras, quieren saber si Él es ese liberador que están esperando, pero ahora no están bajo el gobierno o el imperio de Siria, sino ahora están bajo el imperio romano. Ahora los romanos han acaparado el pueblo y el templo y todo el área. Entonces estos judíos se acercan y le dicen a Jesucristo: ¿hasta cuándo? ¿O cuándo nos vas a decir? Y Jesucristo les dice: ya se los he dicho. Pero el gran problema con estos judíos es que están esperando a ese famoso Judas Macabeo que entra con su caballo blanco y que viene a destruir al pueblo o a los gobernadores intrusos. Pero Jesucristo no es nada comparado a Judas Macabeo, ni es el Mesías que están esperando. Judas Macabeo lo que hizo fue limpiar el templo, volver a hacer sacrificios para perdonar los pecados del pueblo. Después de que Judas Macabeo entra y limpia el templo, a partir de ese momento empiezan otra vez a celebrarse a cabo los sacrificios. ¿Y por qué sacrificios? Porque para que Dios pueda perdonar pecados en ese templo, es necesariamente que haya derramamiento de sangre. Entonces eso es lo que quieren ver ellos. Ellos están celebrando ese día cómo Dios puede perdonar pecados cuando hay un sacrificio del cordero y que cae la sangre. Pero no se dan cuenta que cuando están hablando y se acercan con Jesucristo y le están diciendo: ya dinos si tú eres el liberador. Y Jesucristo de este lado les está diciendo: si ya se los he dicho. Pero la libertad que Jesucristo les trae no es una libertad para que solamente puedan ser libres de los opresores.
La libertad que Jesucristo les está trayendo a estos judíos y te trae a ti y a mí, es la libertad definitiva, la libertad que nos tiene atados al pecado, la libertad que nos tiene atado. Pero 3 cosas son importantes notar aquí. Jesucristo es aquel que va a liberar otra vez el templo, aquel que te va a liberar del pecado, pero del pecado del diablo, del pecado del mundo y del pecado de tu carne. La esperanza de Jesucristo y la libertad que Jesucristo le está ofreciendo a estos judíos y te ofrece a ti es una libertad eterna, una libertad que ya no va a haber necesidad de sacrificar un cordero. Jesucristo es el cordero. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es una gran diferencia. Los judíos quieren que les diga si los van a liberar del pueblo romano, cuando Jesucristo ha venido a liberar no solamente del pueblo romano, sino ha venido a liberarte de las garras del diablo. Y eso es lo que está haciendo Jesucristo en ese momento. Jesucristo va a llegar en unos días más, si continuamos esa lectura, va a llegar a derramar su sangre, la sangre del Cordero que limpia el pecado del mundo, tu pecado y mi pecado. Ya no va a haber más sacrificios en el templo donde tenga que haber un sumo sacerdote y un cordero, porque ahora Jesucristo es el sumo sacerdote y el cordero. Ya no hay necesidad de que haya derramamiento de sangre para perdón de pecados, porque ya hubo derramamiento de sangre, no en el altar, pero en el altar nuevo, que es la cruz del Calvario, la cruz del crucificado, donde Jesucristo estuvo clavado y la sangre salpicó la cruz. Y con esa sangre ahora tú y yo podemos tener la absoluta seguridad de que no importa cuántas cosas hayamos hecho en el pasado, cuántas cosas hasta el día de hoy continuemos haciendo, pero si tú puedes escuchar la voz de tu pastor, y el día de hoy tenemos el privilegio de escuchar la voz porque Jesucristo está diciéndonos: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Qué significa seguir? Obedecer, pero no por una obligación, sino en respuesta al sacrificio que el crucificado ha hecho por ti y por mí. El día de hoy, hermanos y hermanas, tenemos una oportunidad tan grande de saber que no importa cuán grande sea el pecado que tienes, no importa cuán grande sea lo que escondes y que nadie sabe, el día de hoy estás escuchando la voz del gran pastor. Y el día de hoy es una oportunidad para que puedas escuchar su voz. Y no solamente eso, sino seguirlo. Y cuando nosotros lo seguimos escuchando su voz, no queda ahí. Viene vida eterna, viene perdón de pecados, gracias a lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Era muy difícil poder explicar acerca de lo que estaba pasando si nosotros no podemos ver lo que pasó anteriormente. Jesucristo es más que ese Judas Macabeo. Jesucristo no solamente viene a liberarte de las garras de los imperios, pero viene a arrancarte de las garras del diablo y de su poder destructor, que el objetivo final es alejarte de las manos del único que te puede rescatar, del único que te puede salvar, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, aquel que da su vida por las ovejas, aquel que la dio, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén.